Hoy día estamos desarrollando dos estudios de caso donde vamos a ver cómo una tradición jurídica no occidental es influenciada por una tradición jurídica occidental y cómo la influencia de una tradición jurídica sobre otra no se da en el vacío. No es que un día unos juristas se reúnen y dicen, vamos a aprobar un código civil parecido al alemán o al francés o al italiano, sino que hay procesos históricos, políticos, económicos, culturales detrás. Y quisiera empezar la exposición de hoy analizando esta imagen, ¿no? Que es la portada de la clase. Es una imagen que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Este es un cuadro japonés de fines del siglo XIX que representa la promulgación de la Constitución de Japón en el año 1889, la Constitución Meiji. Lo interesante es que es la estética. Si ustedes saben algo de arte japonés, podrán notar que la estética, digamos, el uso de los colores, la falta de perspectiva, que hasta ahora se ve algo de eso en el manga y el anime, todavía está acá. Sin embargo, todos los personajes acá son japoneses, pero están vestidos como europeos del siglo XIX, ¿no? Los hombres, las mujeres. Es más, los hombres llevan barba o bigote. Bueno, no es que los japoneses tengan mucha barba, ¿no? Pero toda la que puedan. Todo el decorado, todo el ambiente, ¿no? De este salón donde se está promulgando la Constitución es occidental. El señor que tienen acá, ¿no? Al que le están haciendo una reverencia es el emperador de Japón. Cualquiera diría que es el emperador de Alemania, ¿no? Por cómo está vestido y por toda la parafernalia. Y esto es muy interesante porque la Constitución de Japón se promulga en 1889 y hasta 35 años antes, 1853 en concreto, Japón no había tenido casi ningún contacto con Occidente. 35 años después está promulgando una constitución bastante cercana al modelo de las constituciones occidentales del siglo XIX, en concreto la constitución del Reino de Prusia, que después fue Alemania, en una ceremonia con una parafernalia absolutamente occidental, de nuevo. ¿Qué pasó? Bueno, en esta clase vamos a ver qué pasó para llegar a esta asimilación de formas de derecho y de instituciones y de cultura occidental y cómo esta asimilación no fue una calco y copia, no fue un copy-paste, fue una adaptación, digamos, fue un proceso de adaptación gradual, ¿no? Que ha ido generando una realidad jurídica que está, digamos, dentro de la familia romano-germánica, pero que tiene características propias. Entonces, antes de empezar con los estudios de caso, primero vamos a ver el caso de Japón, que un poco fue el país del este de Asia que primero asimiló las influencias occidentales y el derecho occidental, y después, digamos, sentó el modelo para otros países como China y Corea. Vamos a repasar un poco, recapitular sobre la tradición jurídica sino-confuciana, ¿no? Que es el background, el trasfondo del que vienen estos ordenamientos. Es la cultura jurídica preexistente con la que, digamos, va a dialogar el derecho occidental en su proceso de asimilación. Y bueno, aquí tenemos al tío Confucio, ¿no? El inspirador de esta tradición no solo jurídica, sino cultural, filosófica, social, casi religiosa, diría. El confucianismo es bastante más religioso de lo que se tiende a creer en Occidente. Y bueno, volviendo a lo que mencionamos en la videoconferencia del martes, la tradición jurídica sino-confuciana, como su nombre denota, procede de China y básicamente ha tenido presencia en países del este de Asia que han tenido una influencia china muy pronunciada a lo largo de su historia. Y estos países son básicamente Corea del Norte y Sur, Japón y Vietnam. Sí, en general a veces tendemos a confundir lo asiático con lo chino, pero ese concepto de asiático un poco proyectado por Hollywood, un tanto orientalista,
en realidad está asociado a esta región del mundo, ¿no? El noreste asiático, por así decirlo, la sinósfera. Ahora bien, este derecho de tradición sino-confuciana ya no está vigente en ningún país. Justamente hoy día vamos a analizar cómo este derecho de tradición sino-confuciana fue progresivamente sustituido por un ordenamiento jurídico de raigambre romano-germánica y socialista, también un poco en el caso de China. Ahora bien, el hecho de que ya no estén vigentes las normas jurídicas y los modelos de instituciones y la forma de entender el derecho tradicionales, no significa que la tradición jurídica sino-confuciana no conserve influencia ideológica sobre el derecho, que no haya reflejos, digamos, de la mentalidad tradicional china o confuciana en estos ordenamientos, y que incluso ciertas formas de aplicar y entender el derecho sigan reflejando huellas de esta tradición. Porque, digamos, nunca se hace tabula rasa. Roma no se hace en un día, ¿no? Se están recogiendo otras tradiciones. Ahora bien, la idea de esta clase es entender este proceso histórico. Y bueno, repasemos los antecedentes, ¿no? ¿Cómo llega, cómo se forma el derecho sino-confuciano, la tradición jurídica sino-confuciana, hasta que va a entrar en contacto y un poco en colisión con las tradiciones occidentales? Los chinos suelen decir que su cultura tiene 5.000 años. Según los sinólogos, los arqueólogos y los historiadores, es un poco una exageración, tiene más o menos 3.500 años, o sea, culturas que ya presentan rasgos claramente próximos a la cultura china. Esta sería básicamente la dinastía Shang, hace 3.500 años. Pero un periodo realmente decisivo en la configuración de la cultura china va a venir hace 2.500 años, que es la época en que vive Confucio. Y una serie de filósofos, sabios, pensadores, líderes religiosos, que van a generar una cierta mentalidad, esquema filosófico, religiosidad, que van a plasmarse en el derecho. Los dos movimientos fundamentales van a ser el confucianismo, que va a ser, como les digo, el movimiento decisivo ideológicamente sobre la cultura china, y el legalismo, que es un movimiento menos conocido y que competía con el confucianismo, eran rivales los legalistas, pero que va a tener mucha influencia en la idea de entender el derecho y va a ser un poco asimilada por el confucianismo. Una idea, digamos, de la tradición legalista es casi como el proverbio latino lex dura, lex certa est. Las leyes deben ser duras, en principio deberían ser para todos y todas, y hay que concentrarse en la dimensión sancionadora del derecho, porque el ser humano, con una idea que después recogerá Thomas Hobbes, es inherentemente malo para el pensamiento legalista. Diferencia que es muy importante con el pensamiento confuciano, porque para el confucianismo el ser humano es inherentemente bueno, ¿no? Ahí va a haber una contradicción, y esta creencia de la bondad inherente del ser humano va a influenciar la actitud hacia el derecho del confucianismo. Bueno, el confucianismo surge hace 2.500 años, pero es aproximadamente hace 2.000 años que se impone. Se impone en China, digamos, como ideología de Estado, como mentalidad dominante, se refleja en el derecho, y esto va a tener que ver con la unificación de China en esta época, bajo un imperio, ¿no? El primer emperador y después la dinastía Han, que van a declarar al confucianismo ideología de Estado, van a empezar a generar un modelo de Estado de instituciones siguiendo moldes confucianos, leyes siguiendo moldes confucianos, y este modelo se va a empezar a expandir mucho después, en el siglo VI, VII, a los países vecinos de China, Corea, Japón, Vietnam, que tenían, digamos, culturas bastante rudimentarias, por así decirlo, primitivas en relación a la China, que van a tener un proceso civilizatorio recogiendo los aportes chinos, y van a recoger el derecho chino. Ahora,
En el siglo XIX va a empezar el proceso histórico que estudiamos ahora, que va a ser la asimilación progresiva del derecho occidental y el abandono formal de la tradición jurídica confuciana. Que bueno, en el caso de China se va a dar formalmente con la caída de los emperadores en 1912. Pero, como les digo siempre, subsiste esta influencia de la tradición confuciana. Está ahí. Bueno, volviendo a lo que dijimos en la sesión del martes, la tradición jurídica sino-confuciana y el derecho que derivó de ella estaba imbuido de la cosmovisión confuciana, que tenía aspectos positivos, aspectos rescatables, otros no tanto desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de quienes vivimos ahora, y desde la perspectiva de muchas chinas y chinos también, ciertos valores confucianos de la antigüedad tampoco van, ¿no? Era una visión del mundo patriarcal, ¿no? Sexista, bastante machista, jerárquica, colectivista, ¿no? Como vimos en el artículo que compartí con ustedes, y donde la armonía social era el valor más importante, donde la gente tenía deberes y derechos diferenciados según aspectos como su origen social o su casta, su sexo, su filiación. Los hermanos mayores tenían derechos y obligaciones distintos a los menores. Y había un énfasis en la moral por encima de las normas jurídicas escritas. ¿Por qué? Porque esto deriva también de la idea confuciana de que el ser humano es inherentemente bueno. Entonces, se va a creer que el derecho no tiene que regular con normas todo lo que va a hacer la gente. Va a haber temas que si la gente tiene buen criterio, sin necesidad que venga una autoridad a regularlo a través de sus usos y costumbres, van a tener una regulación razonable. Y el derecho, dentro de esta cosmovisión china tradicional, va a estar más centrado en la dimensión penal o sancionadora, del castigo. Por eso los códigos legales de la antigua China, que ya desde hace 2000 años se empiezan a elaborar recopilaciones de sus leyes, van a tener mucho énfasis y buena parte de la legislación generada va a ser penal, va a ser sobre castigos, y generalmente van a ser castigos muy drásticos. Y además, un dato interesante, para el derecho tradicional chino, el individuo no es sujeto de derechos. Este es un dato muy importante. Tú no eras una persona para el derecho, tú no tenías derechos como persona. Tú existías para el derecho como parte de una familia y como parte de una comunidad. Y la regulación regulaba el núcleo familiar. Si había alguien, en todo caso, que era regulado como un sujeto, este era el cabeza de familia, el patriarca. Y también se regulaba, por ejemplo, a una aldea, a todos los habitantes de una aldea, a quienes ejercían un oficio, eran regulados como grupo. Y un aspecto interesante dentro del derecho penal chino tradicional es que no existía muchas veces la responsabilidad penal individual. O sea, si tú cometías un delito, frecuentemente castigaban a toda tu familia. Toda la familia respondía por la falta de alguien. Había una idea de responsabilidad colectiva, que es algo que puede parecer muy chocante hoy en día, porque imagínense que uno de ustedes roba y los meten presos ustedes y a sus padres. Una de las razones por las que el suicidio era tan común en el Japón tradicional, fuera de que no había una prohibición religiosa contra el suicidio como en el cristianismo, era que si el patriarca se suicidaba, su familia podía ser perdonada algunos delitos, ¿no? Entonces aquí vemos el tema de la responsabilidad penal colectiva, que ya no existe en el derecho chino y japonés, porque se ha adaptado al modelo occidental. Otro aspecto interesante que diverge mucho de la noción occidental de derecho, al menos de la de origen romano, es que no había una noción de derechos individuales, como no había una noción de persona. Las personas tenían en todo caso obligaciones, deberes. Sus derechos era simplemente lo que no estaba regulado como una obligación, pero el derecho solo regulaba lo que la autoridad te podía exigir, no lo que tú podías exigir de la autoridad. Y bueno, ya a nivel, digamos, procesal, institucional, a pesar de que sí se litigaba y sí había juicios en la antigua China y el antiguo Japón, se rechazaba el litigio, se consideraba que los juicios
en principio solo debían ser para juzgar crímenes y castigarlos, como vemos en esta imagen, que es de un juicio penal, ¿no? Donde están un acusado y se está aplicando la tortura, la famosa tortura china, porque la tortura estaba permitida, al igual que en Occidente hasta el siglo XVIII. Pero la idea es que si la gente tenía un conflicto de intereses, ¿no? Un conflicto por una propiedad, por un lindero, por un contrato, no debía irse ante un tribunal. La idea es que la gente pudiese mediar y resolver pacíficamente sus diferencias. Y además era un derecho que, a pesar de que existía, era un derecho escrito, había códigos, había leyes, no era una disciplina diferenciada. No existía una carrera de derecho, no había abogados, no había jueces. El derecho, por así decirlo, formaba parte de la filosofía, como una especie de filosofía aplicada a la vida cotidiana o de la gestión pública. Pero no era visto como un objeto de estudio separado y no había una formación profesional diferenciada en derecho, y quienes aplicaban el derecho eran funcionarios públicos. Que bueno, había un sistema de exámenes muy riguroso en la antigua China, que básicamente se basaba en el conocimiento de los escritos de Confucio y de sus discípulos, y los funcionarios públicos eran todistas, ¿no? O sea, sabían por sus estudios y por su ejercicio, digamos, de su cargo de muchos temas, ¿no? De temas de gestión pública, de filosofía, de poesía, de agricultura, de economía y de derecho. Fungían de jueces, como este funcionario, pero no había la idea de que hubiese un funcionario que solo se ocupase de temas legales. Bueno, habiendo visto este marco, empezar con el primer estudio de caso, que es el proceso de asimilación del derecho occidental en Japón durante el periodo Meiji, periodo que ocurre entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, que va a ser muy importante para entender después el proceso de asimilación del derecho occidental en China, porque como les dije antes, en muchos aspectos va a ser un referente. Lo que va a hacer Japón en la adaptación del derecho y las instituciones occidentales, luego va a ser un modelo a seguir. Básicamente porque llegaron antes, ¿no? No porque tuviesen resultados menos interesantes en China. Y bueno, esta imagen lo grafica todo, ¿no? Son un grupo de ministros, miembros del gabinete japonés, viajando a una misión en el extranjero para enterarse del derecho occidental, las instituciones occidentales, la política occidental. Y bueno, vemos que todos están vestidos como gentlemen victorianos, ¿no? Sombrero de copa, saco y corbata, excepto este señor que era algo así como el primer ministro y que, bueno, tenía tanto rango que él seguía vistiendo kimono. Vamos a hablar un poco más de la misión Iwakura. Pero bueno, vamos a hablar de dónde venía el derecho tradicional japonés. Se trataba de un derecho y una cultura jurídica muy influenciada por la China. La cultura japonesa tiene una influencia china muy profunda. A muchos japoneses, japonesas no les gusta hablar de esto, tienen la impresión de que la cultura japonesa es única, pero uno no entendería la cultura japonesa sin el tremendo aporte que hizo China en torno al siglo VII, VIII, en la época de la dinastía Tang. Entonces, muchas de las cosas que hemos dicho sobre el derecho chino se aplicaban al derecho japonés antiguo. Que decir eso de arranque. Ahora, ¿qué aspectos, digamos, se diferenciaban un poco en el caso del Japón antiguo, tradicional? Había un sistema de castas más rígido que en China. En China también había un sistema de castas, pero era una sociedad al menos formalmente más igualitaria, donde los derechos de las personas no estaban tan diferenciados por su casta. Por ejemplo, en la antigua China, cualquier persona que no perteneciera a la casta más baja, que eran algo así como esclavos, que era una minoría, podía participar en los exámenes imperiales. El 90% de la población era campesina y técnicamente cualquier campesino que supiera leer y escribir y pudiese estudiar a Confucio y todo eso, podía tomar el examen, podía obtener un cargo público y podía llegar a ser el equivalente a un primer ministro y a ser noble y todo eso. Y también uno podía ser militar y dedicarse al sacerdocio o al comercio. En Japón no era así. En Japón
tú para ejercer un cargo público tenías que ser un aristócrata y la aristocracia era hereditaria y se nacía noble y se moría noble. Y también había una casta de los comerciantes, que por cierto era la casta más baja, a pesar de que muchas veces eran más ricos que los nobles, tenían menos estatus que los campesinos. Y bueno, y tenías una casta de artesanos, una de campesinos, y era un sistema muy rígido. Y también otro dato es y que esto va a diferenciar mucho la cultura china, japonesa de la china, es que la casta dominante va a ser la casta de los guerreros. Los llamamos, ustedes los conocen como los samuráis, pero en realidad no los llamaban samuráis. El nombre de los guerreros era bushi, que también es una palabra china, también se llama bushi, a los soldados en chino, quiere decir soldado. Samurái quiere decir vasallo. O sea, samurái denominaba la relación jurídica entre los bushi, la casta de los nobles guerreros. Y los nobles guerreros eran los que tenían el poder. Bueno, a veces los mercaderes eran los más ricos, ¿no? Pero tenían el mayor estatus. Había también en la nobleza una casta de nobles civiles que no guerreaban, que eran los kuge, que eran además medio artistas, medio filósofos, se dedicaban a la pintura, a la poesía, a la música, y vivían un poco de eso, porque había una serie de artes que solo podían ejercer, pero más o menos en el siglo XII, los samuráis, que eran los nobles guerreros, toman el poder y los kuge podían tener todo el prestigio que quisieran, pero los que roncaban ahí, los que mandaban, eran los bushi, los guerreros. Otra diferencia entre el modelo de japonés y el chino es que era un estado menos centralizado. A pesar de que tanto en Japón como en China va a haber un emperador, que por cierto no se llamaba emperador, emperador quiere decir general victorioso, en latín imperator, sino tenno en el caso de Japón y tianzi en el caso de China, que quiere decir literalmente hijo del cielo. Es una denominación más cercana a la de un papa católico que a un emperador. Bueno, fuera de esta digresión, había un emperador en Japón, pero el emperador tampoco pintaba nada. A diferencia de China, donde había más autoridad imperial y había un solo estado imperial, no de funcionarios que servían al emperador. No, Japón va a desarrollar un modelo feudal más parecido al de la Europa medieval, donde va a haber un montón de señores feudales como príncipes llamados daimios, que van a controlar territorios y van a legislar y imponer sus propias leyes y recaudar tributos y acuñar su propia moneda y van a ser como reyesuelos, ¿no? Como reyes, como pequeños monarcas. Y el emperador, bueno, sí, el emperador era la máxima autoridad, pero eso era en el papel. Y además, entre estos nobles, estos señores feudales, va a existir uno que va a estar a la cabeza, que va a ser lo más cercano en realidad a un gobernante en el Japón medieval, que va a ser el shogun. El shogun era el noble guerrero señor feudal más poderoso, y su gobierno, su consejo de gobierno se llamaba el bakufu, que quería decir el cuartel general en japonés. Era una cosa muy militarizada. Sin embargo, el shogun no gobernaba sobre todo Japón. Él tenía también sus feudos y sus territorios y ponía sus leyes en sus feudos y acuñaba su moneda y recaudaba sus tributos. Pero los demás señores feudales hacían lo mismo. Simplemente los feudos más importantes los tenía el shogun y si el shogun era lo bastante poderoso, podía obligar a los demás señores feudales a acatar sus leyes. Bueno, otro rasgo más cultural que diferencia a Japón de China y que la diferencia hasta la actualidad es un ritualismo más acentuado en los usos y costumbres. Es un término que recibe el nombre de giri en japonés, que tiene que ver con el hecho de que si bien Japón va a asumir la tradición cultural confuciana y la ética confuciana, la variante de confucianismo que se va a imponer en Japón va a ser una variante más estricta que la dominante en China. Es el denominado neoconfucianismo. Es un movimiento que aparece en China, que lo empiezan a elaborar filósofos chinos en el siglo XII, XIII, pero que no llega, a pesar de que las autoridades intentan imponerse del todo. Pero como Japón era más chiquito, era una isla, había menos gente y era más fácil de controlar,
se impuso más, y además se impuso un confucianismo más estricto y de guerreros, ¿no? Un confucianismo samurái. Y esto se va a ver en los usos y costumbres. El protocolo en el trato entre las personas va a ser mucho más estricto en Japón que en China. Y hasta ahora sí es. O sea, quizás a ustedes los chinos les parezcan inexpresivos, pero para los japoneses les parecen gente desinhibida, latina, un poco maleducada. Y para los chinos, bueno, casi les parecen robots, pero es porque hay una etiqueta más estricta, que refleja además un orden social confuciano más estricto y que va a depender menos del derecho escrito, porque digamos, está muy basado en reglas no escritas, como pedir perdón por quítame estas pajas, que es algo más japonés que chino, por cierto, lo de disculparse continuamente. Bueno, habiendo visto de dónde venía el derecho japonés, vamos a ver que Japón empieza a tener contactos con Occidente ya en el siglo XVI, por la misma época que los españoles llegan a América y conquistan el Perú, también llegan a Japón. Concretamente en 1543, los portugueses, los vecinos de los españoles, van a llegar a Japón y van a llegar comerciantes y sacerdotes que van a traer, bueno, productos occidentales, armas de fuego, que van a ser usadas en las guerras entre samuráis, y van a traer también el catolicismo. Y va a haber conversiones al catolicismo en China, incluso nobles que se van a convertir al catolicismo, y se calcula que para 1600 más o menos 2% de la población de Japón era cristiana. Entonces va a haber una cierta influencia occidental. Y esta influencia occidental la podemos ver acá. Este es un grabado japonés del siglo XVI, hecho por japoneses, donde se ve una carabela portuguesa y donde se ve a los portugueses. Se ve a comerciantes, sacerdotes, soldados, camellos e incluso esclavos africanos, ¿no? Había una presencia. Ahora, va a ocurrir algo. Este intercambio entre Japón y Occidente se va a cortar casi por completo en 1600. Va a ocurrir un hecho político muy importante que en cierta manera va a definir la historia japonesa en los próximos siglos, que va a ser la política del Sakoku, que quiere decir país cerrado en japonés. ¿Qué ocurre? En el año 1600, tras una serie de guerras civiles entre los samuráis y los señores feudales, uno de los clanes de señores feudales, el clan Tokugawa, toma el poder. Y una vez que el clan Tokugawa derrota a los demás señores feudales y un poco ordena la casa, ellos van a decidir aislar a Japón de Occidente, porque consideran que la influencia occidental es una amenaza, un peligro para Japón. A lo mejor tenían razón, ¿no? Miren cómo terminaron los incas. Pero digamos, mientras que a los incas los conquistaron, imagínense que hubiesen cerrado el Tahuantinsuyo durante 250 años. Esto es lo que van a hacer estos señores. Señores como el shogun Tokugawa Iemitsu, que es el que va formalmente a cerrar, dar la orden de cerrar Japón al extranjero en 1635. La medida más importante y la que motive ideológicamente esta va a ser prohibir bajo pena de muerte el cristianismo, porque se consideraba que el cristianismo era una influencia disolvente, bueno, igual que los católicos y los cristianos en esa época consideran que cualquier religión, otra religión, era una influencia disolvente. Se va a prohibir el cristianismo, se va a condenar a muerte a todo el que sea cristiano o cristiana, y la prohibición va a ser muy efectiva. En pocas décadas no van a quedar cristianos en Japón. Va a haber un levantamiento de campesinos cristianos que van a ser reprimidos con ayuda de los holandeses. Bueno, eran católicos, ¿no? Y a los holandeses no les caían muy bien los católicos porque eran protestantes y tuvieron ventajas comerciales. Pero bueno, se va a erradicar el cristianismo de Japón. Hay una película muy interesante sobre esto de Martin Scorsese que se llama Silencio, que es basada en una novela de un escritor católico japonés, porque después van a volver a haber católicos, después del periodo Meiji, que más o menos cuenta cómo funciona esta persecución. A la par de esta medida, se va a prohibir entrar a los occidentales a Japón. Y se va a prohibir a los japoneses salir de Japón. Y cualquiera que incumpla esto
va a ser condenado a muerte, igual que los cristianos. Y se va a reducir al mínimo el comercio con el extranjero. Un poco, la verdad, lo que hicieron estos shogunes parece una fantasía de Donald Trump, ¿no? Ahora que está tan de moda el nacionalismo. Japan first. Eh, y, pero, a pesar de restringir todo esto, los shogunes van a dejar una ventanita abierta, van a permitir un poco de intercambio comercial con Occidente a través de los holandeses. Les van a dejar en una islita que queda frente a Nagasaki, que es una ciudad del sur de Japón, tener un pequeño puerto, lo que se llama una factoría, un pequeño almacén. Y ahí van a ir cada año de esta islita llamada Dejima a Nagasaki y van a comerciar con los japoneses. Les van a traer algunos productos europeos y van a traer té, seda, porcelana. Y eso va a ser todo el intercambio comercial con Japón. Y también van a permitir que se traduzcan algunos libros holandeses sobre ciencia y tecnología, sobre temas como medicina, ingeniería, física. Pero eso sí, nada que tenga que ver con filosofía, con política, con derecho. ¿Por qué? Porque ahí podía haber temas religiosos, temas cristianos, y le tenían fobia al cristianismo, ¿no? Entonces, solo permitían cuestiones de ciencia y tecnología que se traduzcan. Pero digamos, ahí hubo una cierta asimilación de tecnologías occidentales a Japón. Es interesante. Incluso hay manuales de medicina occidental japoneses de esa época. Bueno, obviamente también la literatura estaba prohibida, ¿eh? No, el Quijote no llegó a Japón hasta 1880. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Este sistema se va a mantener bastante cerrado por 250 años. Pero ya hacia 1850 la cosa se viene abajo. Ya la presión occidental es muy grande. Los países occidentales, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos y Francia, se han vuelto muy poderosos. Se han industrializado, han empezado a conquistar colonias en todo el mundo y ya no pueden permitir que China y Japón se mantengan aislados, ¿no? Porque eran territorios muy ricos. Entonces, en 1853 llega una flota de guerra norteamericana a Japón, comandada por el comodoro Perry, Matthew Perry, y les van a decir, miren, compadres, o se dejan de vainas y nos dejan comerciar con nosotros, empiezan a comerciar con nosotros y dejan que haya gringos en Japón, o los bombardeamos, ¿no? Y bueno, como Japón se había cerrado, su armamento era un poco medieval, ¿no? Casi no tenían armas de fuego, ni cañones, ni barcos de guerra. Entonces, bueno, el comodoro Perry les dice, bueno, me voy por un año, pero al año siguiente voy a regresar y como no me abran los puertos, los invado, ¿ah? Entonces, el shogun como que arruga y firma el Tratado de Kanagawa con los norteamericanos, que abre Japón al comercio con Occidente. Y luego, después otros países occidentales como Gran Bretaña, Rusia, Francia, se enteran de que Estados Unidos acaba de imponer ese tratado a Japón y empiezan a obligar a los shogunes a firmar tratados parecidos. Y entonces, de la noche a la mañana, Japón empieza a abrir sus puertos al comercio, empieza a dejar vivir a los occidentales en las ciudades japonesas, pone aranceles bajísimos, o sea, casi no cobra impuestos por importar bienes occidentales, y además, no solo, eso no es todo. Los occidentales en Japón, como consideraban que las leyes japonesas eran primitivas y bárbaras, este derecho confuciano, van a obligar a Japón a que solo se les apliquen las leyes de sus países. O sea, si yo soy un francés que vive en Tokio en esa época, que se llamaba Edo, a mí solo se me puede aplicar el Código Civil francés o el Código Penal. Y eso no es todo. No pueden ser juzgados por tribunales, no iban a poder ser juzgados por tribunales japoneses. Solo iban a tener jurisdicción sobre ellos, gente de su propio país. ¿Qué quería decir esto? Que si tú eras un ciudadano, digamos, francés, y cometías un delito, no te juzgaba un juez japonés. Bueno, no había jueces, pero el funcionario competente, sino el cónsul de Francia, o el cónsul de Estados Unidos, o de Gran Bretaña, o de tu país. Y esto es lo que los japoneses, y también los chinos, porque van a imponer tratados parecidos, van a denominar los tratados desiguales, ¿no? Porque van a generar una relación muy desigual entre las potencias occidentales y Japón. Alguna gente compara esos tratados desiguales con
el TLC de Perú con Estados Unidos, ¿no? Y los arbitrajes. Pero bueno, hay cosas que no cambian, ¿no? Bueno, habiendo visto estos antecedentes, vamos a entrar de lleno al periodo Meiji, que va a ser el periodo donde tras esta confusión inicial, Japón va a optar por modernizarse y asimilar el derecho occidental. Y antes voy a pasarles el tráiler de una película que no sé si ustedes hayan visto, pero es bastante buena y bastante interesante con Tom Cruise y con este actor famoso ya bastante mayor, Clint Eastwood, que se llama El Último Samurái. Que bueno, es una película de acción hollywoodense y todo, ¿no? Pero no tan veraz, pero de todas maneras sí retrata esa época, ¿no? Y digamos, nos introduce en lo que se vivió en esa época. Un momento, por favor. Vamos a poner audio. Listo. Japan's got it in mind to hire experts to train their army. We will pay you $400 a month. 5. How many other genuine heroes you got lined up? Ahí tenemos a los samuráis, o los bushi, mejor dicho. What do you want? To know my enemy. I've seen what you do to your enemies. What do you want from me? What do you want for yourself? ¿Qué es lo que podemos ver en esta película, no? Es que, digamos, se da un cambio en esta época en Japón. Se pasa de una lógica de rechazar lo occidental, ¿no? Y la influencia extranjera a otro refrán, ¿no? Que es, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y van a empezar a traerse a gente como Tom Cruise, ¿no? De asesores militares, de asesores económicos, asesores tecnológicos, asesores jurídicos. Ya van a ver al Tom Cruise del derecho japonés, al Boisonade. Y bueno, todo esto va a pasar muy rápido. Entonces, entremos al periodo Meiji. Empieza en 1868, poco después de la llegada del Comodoro Perry, con la caída del último shogun. Digamos que va a quedar muy mal parado por haber firmado estos tratados con Estados Unidos y los países europeos, y va a haber una serie de levantamientos de los samuráis contra los tratados desiguales, y la idea es que van a derrocar al shogun, van a darle poder absoluto al emperador, que hasta ese momento no pintaba nada, la verdad. El emperador estaba ahí en su palacio en Kioto haciendo algunos rituales,
y no, y le van a decir, ahora mandas tú. Y la idea es que al derrocar al shogun y darle todo el poder al emperador, que era un muchacho de 17 años, ¿ah? Se iban a derogar los tratados desiguales y Japón iba a volver a cerrarse. Pero ocurrió todo lo contrario. La gente que tomó el poder, que en realidad no fue el emperador, sino un grupo de nobles, de samuráis, digamos, venidos a más, es optar por modernizar Japón, por imitar el modelo de Estado occidental, el modelo de derecho, y abrirse a Occidente, ¿no? Abrirse, o sea, una especie de, llamémosla, modernización defensiva o occidentalización defensiva, es lo que se empezará a dar, y se va a dar muy rápido. Y bueno, aquí podemos ver algunos hitos de esta época, ¿no? De cómo las cosas empiezan a cambiar una tras otra. Y tenemos una imagen, ¿no? O sea, 4 años después de que han derrocado al shogun, se inaugura el primer tren de Tokio a Yokohama, que es el puerto de Tokio, como decir Lima Callao. Y eso es un dato interesante. En un inicio, en China y Japón, los trenes estaban mal vistos y no se querían construir trenes porque se creía que los ferrocarriles, por todo el estruendo que generaban, traían mala vibra y alteraban la armonía del cosmos y provocaban desastres naturales. Pero bueno, toman el poder los reformadores Meiji y se dicen, esas son supersticiones, vamos a construir trenes. Y bueno, ahora cuando pensamos en Japón o en China, pensamos en trenes de alta velocidad, ¿no? Digamos. No siempre fue así. Bueno, algunos de los principales hechos de este periodo. Se va muy poco después de 1871, de la Revolución Meiji, a eliminar el sistema feudal, o sea, se va a quitar el poder a los señores feudales y se van a convertir sus feudos en provincias, en regiones administradas por el gobierno central. Y se van a mandar a funcionarios públicos desde Tokio que no tienen nada que ver con la población local. Y bueno, los señores feudales van a conservar sus títulos nobiliarios y unos bonos del Banco de Japón que básicamente les van a permitir vivir sin trabajar, ¿no? Poco que ver con la ética japonesa del trabajo. Bueno, en esa misma época va a ir la misión Iwakura a Estados Unidos y Europa, que va a ser una delegación de altísimo nivel con el... En esos momentos aún no había el título de primer ministro, pero era casi lo mismo y sus ministros y la mayoría de los que habían dirigido la restauración Meiji, y van a viajar a Estados Unidos y Europa a aprender sobre el derecho occidental, las instituciones occidentales y aplicarlas a Japón. Luego, al poco tiempo, se va a establecer la educación primaria obligatoria. Hasta ese momento la idea era que solo se educaban los nobles y algunos comerciantes con plata, ¿no? La educación no era un derecho. Se va a crear el servicio militar obligatorio. Este va a ser un cambio importantísimo porque también los guerreros eran los únicos que tenían derecho a portar armas. Y eran creo que 5% de la población, y ahora se va a reclutar a campesinos al barrer y se los va a armar con armamento occidental. Y bueno, los samuráis que empiezan a perder privilegios en esta época, como por ejemplo el derecho a portar armas, ¿no? O unas pensiones bien míseras, ¿no? En lugar de las prebendas que tenían, se van a levantar contra las reformas Meiji. Esta es la rebelión que ustedes ven en El Último Samurái, es esta rebelión que ocurrió en 1877, la rebelión de Satsuma. Que ahí se levantan con todos los guerreros y bueno, el nuevo ejército, digamos, con armamento occidental y entrenado por asesores occidentales, los va a hacer leña. Bueno, se fundan universidades, Japón empieza a ganar guerras, a volverse una potencia. Primero le gana en 1895 una guerra a China, que era, vamos, como la ex metrópoli, ¿no? Como que le ganamos una guerra a España. Luego va a firmar un tratado de alianza con Inglaterra, ya no un tratado desigual, sino de alianza. Y luego en 1905 van a ganar la guerra ruso-japonesa, ¿no? Rusia era una superpotencia ya en esa época y nadie imaginaba que un país como Japón pudiera ganarles. Y sin embargo, bueno, hay una gran batalla naval y hunden casi toda la flota rusa. Y esto va a tener que ver después con la Revolución Rusa, porque digamos, produjo tal descontento entre los rusos que quedó muy mal parado el zar. Y bueno, al final de este periodo, Japón va a ser un país
industrializado, bastante industrializado, una potencia militar, va a anexar Corea en 1910. Y bueno, va a ser una sociedad muy distinta, digamos, que la que conoció unas décadas antes el Comodoro Perry o el alter ego de Tom Cruise en El último samurái. Ahora vayamos al derecho, al aspecto jurídico. ¿Cuáles fueron las principales reformas de este periodo? Bueno, entre ellas, porque fueron muchas y muy importantes, yo diría que la primera importante fue crear un registro civil llamado Koseki. Y esto es un dato muy interesante. Hasta que se creó el registro civil en 1872, no todos los japoneses tenían apellido. Es más, la mayoría no tenía apellido. Tú te llamabas, qué sé yo, Akira de Kanagawa, ¿no? O Yoshio de Edo. No como, bueno, como también era en Europa de la Media, la gente no tenía apellidos, eras Juan de Toledo, Miguel de Burgos, solo los nobles tenían apellido. Y cuando se crea el registro civil, se va a decidir que todo el mundo tenga un apellido, nombre y apellido. Bueno, se va a abolir la servidumbre, que era como el equivalente a la esclavitud. Se va a adoptar el calendario gregoriano, nuestro calendario, ¿no? Con los 365 días, los 12 meses, el calendario cristiano. Y bueno, en 1873 se reconocen dos derechos muy importantes, ¿no? El derecho de propiedad, porque en el antiguo Japón no había derecho de propiedad. En el papel toda la propiedad era del emperador y en la práctica de los señores feudales. Y la libertad religiosa. Se va a volver a permitir el cristianismo por presión de las potencias occidentales, aunque no muchos japoneses se van a convertir. Bueno, y también se crean las primeras facultades de derecho, se establece un sistema judicial, juzgados, y se van a empezar a promulgar una serie de leyes, un código penal, un código procesal penal, un código procesal civil, la Constitución de 1889, que va a ser importantísima, porque, digamos, va un poco a plasmar la asimilación de instituciones occidentales, se va a asumir un modelo de Estado muy cercano al alemán, se van a reconocer derechos individuales por primera vez, y no solo obligaciones hacia el Estado, y esto se va a alternar con un modelo de monarquía constitucional absoluta. Puede sonar un oxímoron, pero una monarquía constitucional teocrática, donde había un primer ministro y un parlamento, pero el emperador era un dios viviente y no rendirle culto era un delito. O sea, ni Luis XIV pedía tanto en Francia. Pero básicamente se va a utilizar al emperador como una especie de figura para crear nación, ¿no? Porque también en Japón la gente no se sentía japonesa hasta esa época, se sentía como del pueblo donde vivía, ¿no? Entonces, el emperador va a ser como una figura tutelar. Y bueno, el último hito de este periodo va a ser la promulgación del Código Civil en 1898. Quiero detenerme en este aspecto, este hecho, este proceso de reformas, porque es muy interesante los alcances que tuvo este debate. Para empezar, hay que decir que la promulgación del periodo Meiji, desde 1868, se habló de la necesidad de promulgar un código civil. Y no era simplemente que había que promulgar un código civil porque, bueno, es bueno para hacer contratos y transacciones. Era una cuestión de Estado. Era realmente una cuestión de vida o muerte, ¿no? Un poco como contener el coronavirus ahora. ¿Por qué para los japoneses era tan importante tener un código civil a la europea? Algo que a mucha gente que no es abogada, la verdad que le daría casi lo mismo, que haya código civil o no. Tiene que ver con una cuestión ya de relaciones internacionales. Las potencias occidentales que habían impuesto los tratados desiguales a Japón solamente estaban dispuestas a renegociar esos tratados, eso decían, si Japón adoptaba un ordenamiento, leyes civiles y penales parecidas a los occidentales. Porque bueno, en esa época se consideraba, yo diría que se sigue considerando, pero en esa época era abierto, que la civilización occidental era muy superior y que otras culturas eran bárbaras, y que por tanto las culturas las leyes de otras culturas eran bárbaras y la negación de lo civilizado, ¿no? Y entonces la idea era que si Japón adoptaba leyes e instituciones occidentales, iba a ser admitida al club de las naciones civilizadas.
que se usaba esos términos para referirse a Estados Unidos y las naciones europeas. Digamos que entrar al Club de las Naciones Civilizadas era como entrar a la OCDE hoy en día, para que vean que la cosa no ha cambiado tanto. Si ustedes se acuerdan, en el Perú, hasta hace unos años, antes de toda la debacle que estamos viviendo, se hablaba que el Perú tenía que entrar a la OCDE, ¿no? Que es la Asociación de Países del Primer Mundo, y que había que aprobar una serie de leyes, hacer una serie de reformas, y teníamos que hacerlas para entrar a la OCDE. Y bueno, la OCDE, digamos, es el equivalente, ¿no? Ahora, los países civilizados. Y bueno, acá están los japoneses tratando de entrar a la OCDE de la época y, bueno, los gobernantes de los países civilizados, ¿no? El Kaiser alemán, el emperador austriaco, el zar de Rusia, el rey de Inglaterra, el primer ministro francés diciendo qué les pasa a estos chinos, ¿no? Básicamente. Pero bueno, habiendo visto el contexto político, vamos a hablar ya del proceso de redacción del código. Tenemos este personaje histórico muy interesante que es, como les decía antes, algo así como el Tom Cruise del derecho civil japonés, porque va a llegar así con este grupo de asesores y técnicos, expertos en distintas cosas que van a traer la modernidad a Japón, pero en vez de este tipo, digamos, dedicarse a guerrear, era un jurista. Era un profesor de derecho francés muy prestigioso, muy respetado, al que le contratan, le deben haber pagado muy bien para irse hasta Japón en 1873, y le encargan elaborar el Código Penal, el Código de Procedimiento, el Código Procesal Penal y de paso el Código Civil. O sea, este señor era, no sé, un crack, ¿no? Y bueno, este señor Boisonade hace el Código Penal japonés, el Código Procesal Penal, y después se toma 10 años en hacer un proyecto de Código Civil. En general se tomaba mucho tiempo en elaborarlo, pero ahora veremos que las circunstancias lo hacían más complicado elaborar este código. Y eso sí, con buen criterio, diría yo, Boisonade, este jurista francés, encargó a juristas japoneses elaborar los libros de familia y sucesiones, porque eran los más sensibles, los que tocaban aspectos, digamos, más culturales, más valóricos, como dirían en Chile. Y les voy a contar también una anécdota interesante, Boisonade. Dicen que la tortura se prohibió en Japón en 1875 porque este señor estaba redactando su borrador de Código Procesal Penal en la oficina del recién creado Ministerio de Justicia y oyó que alguien estaba gritando, ¿no? Y bajó a ver y estaban torturando a un sospechoso. Y él dijo, miren, si ustedes no prohíben, no pasan una ley prohibiendo la tortura y diciendo que las confesiones bajo tortura no valen, yo renuncio. Así que aprobaron una ley prohibiendo las confesiones bajo tortura. Igual siguieron torturando sospechosos hasta la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que había que cumplir. Bueno, volviendo al tema del Código Civil. Después de 10 años de rigurosa preparación y de intentos, digamos, de hacer un código civil inspirado en el francés, pero más o menos adaptado a la realidad japonesa, que era muy distinta, como se imaginarán, el gobierno dictaminó que el Código Civil tenía que entrar en vigor en 1893. Esto se decía en 1890. Pero luego pasó algo que llevó a que no se promulgue el Código Civil que ya había hecho Boisonade. Hubo un conflicto, una controversia política muy fuerte por la renegociación de los tratados desiguales que tuvo que ver con el Código Civil, que fue lo siguiente. Las potencias europeas dijeron que solo estaban dispuestas a renegociar los tratados desiguales y permitir que sus súbditos se sometieran a las leyes japonesas si antes el Código Civil que iban a promulgar era entregado, traducido al francés, a una comisión de juristas occidentales, y si a ellos les parecía que este Código Civil estaba acorde a estándares de decencia occidentales, se podía promulgar. Y si no, no lo iban a promulgar y los occidentales se iban a seguir rigiendo por leyes occidentales. Y cuando esto salió, se conoció en Japón esta propuesta indecente, se armó la de San Quintín y le pusieron una bomba al ministro de Relaciones Exteriores japonés y le volaron una pata. Casi lo matan. Así que decidieron que no era políticamente oportuno promulgar un código civil escrito en gran parte por un francés. Así que se volvió a formar una comisión formada solo por juristas japoneses que eran discípulos de este jurista francés porque habían ido a la Universidad de Tokio y
y les había dado clases de derecho, y entre ellos el más importante fue este señor Hosume Nobushige, que llegó a ser noble, ¿no? Ya no había solo que ser guerrero para ser aristócrata. Y que, bueno, él preside la nueva comisión y va a redactar un código civil ya, que es el que finalmente se va a aprobar. Primero los 3 primeros libros, y después el libro cuarto y quinto, que eran el más sensible, porque tenían que ver con temas de familia y de herencia. Y esta vez, este va a ser un código civil con un énfasis diferente al que había propuesto Boisonade. Va a ser un código civil con una impronta más fuerte del código civil alemán. Y esto puede tener que ver con el movimiento de la escuela histórica del derecho que les comenté en la clase anterior que hubo, con autores como Savigny y Ehring, que decían que el derecho no podía ser una copia del derecho de un país del de otros. Ellos estaban refiriendo al Código Civil francés en Alemania, sino que tenía que ser un derecho más adaptado a las condiciones de cada país. Entonces creo que esto les gustó a los juristas japoneses. Y además en esta época empieza a surgir una cierta germanofilia en Japón. Yo creo que también se debe al hecho de que Francia era una república y había abolido la nobleza y era un estado laico y todo, mientras que, bueno, Alemania seguía siendo una monarquía, tenía su Kaiser, su nobleza, y era al mismo tiempo un estado muy moderno e industrializado. Entonces, era más sexy, digamos, para ellos que el republicanismo, el jacobinismo francés. Bueno, este código civil que finalmente se aprueba va a conservar elementos muy tradicionales justamente en los temas de derecho de familia y sucesiones. Básicamente el principal aspecto que no va a cambiar del derecho tradicional va a ser la figura de la casa, llamada ie en japonés. La casa, que es una figura que viene de China, era una familia extendida, un clan. No era simplemente el padre y los hijos, los padres y los hijos, sino primos, sobrinos, ascendientes hasta el 3er grado, colaterales hasta el 6º grado, una familia muy grande, un clan. Y este clan siguió teniendo, según el Código Civil japonés, un jefe del clan, que debía ser un hombre, y el jefe del clan siguió teniendo mucho poder sobre los otros miembros del clan. Según el Código Civil de 1898 en Japón, tú no te podías casar sin la autorización del miembro del clan, no podías reconocer un hijo sin la autorización del jefe del clan, ni siquiera te podías mudar de la casa del jefe del clan si él no te lo permitía, ¿no? Entonces, siguió manteniendo mucha autoridad, y una razón por la que la mayoría de los matrimonios en Japón siguió siendo arreglados hasta la Segunda Guerra Mundial, fuera de ser una sociedad muy sexista, era porque, bueno, si no eran arreglados, el jefe del clan no los aprobaba, así de simple. O como dirían los aguajunes, así directo. Y bueno, y también se mantuvo un sistema sucesorio, ¿no? Donde se heredaba el cargo de jefe del clan, y básicamente quien heredaba al jefe del clan era el hijo hombre de mayor edad, y el jefe del clan podía ser jefe del clan hasta la muerte, pero lo normal era que se jubilase a partir de los 60 años, que estipuló el código, y no solo se heredaban los bienes del clan, sino se heredaban artículos como documentos familiares, artículos del culto a los ancestros, que es tan importante en la religión tradicional, instrumentos rituales, ¿no? Porque la idea era que el jefe del clan, y esto es algo parecido a Roma, presidía el culto a los ancestros, al tiempo que tenía autoridad sobre los hijos. Y bueno, lo interesante es que esto va a durar hasta los años 40. Ahora, no todo en este Código Civil fue tradicional. Hubo aspectos modernos, ¿no? Como la vestimenta de esta dama japonesa leyendo quizás una novela francesa de la época, ¿no? La primera es que se prohibió la poligamia. Hasta esa época los hombres podían tener todas las mujeres que quisieran, y además tuvieran mejor, porque era un símbolo de estatus. Siguieron siendo mujeriegos y fue la edad de oro de las geishas y todo, pero ya era casa chica, no tenían los mismos derechos que la esposa. Se introdujo el divorcio por mutuo acuerdo. Hasta esa época existía el divorcio, pero era que el marido repudiaba a la esposa y la echaba. Se prohíbe el repudio y se permite el divorcio por mutuo acuerdo y por causal.
Y este es el cambio más importante. Se reconoció la capacidad jurídica individual. O sea, esto significa que el individuo empieza a existir en el derecho japonés. Empieza a tener, ¿y qué significa esto? Que ahora una persona podía firmar un contrato, podía comprar un bien y pertenecerle a él y no al jefe de su clan, a su padre, por ejemplo, o a su tío. Podía tener propiedades, contratar, asumir deudas, y hacer una serie de actos y disposiciones, digamos, que, bueno, son los que definen a un individuo. Que antes no era así, antes el único que que tenía propiedades dentro del clan era el jefe del clan. Y de alguna manera no existía siquiera la propiedad. Y el jefe del clan contrataba por todo el clan y el jefe del clan asumía deudas por todo el clan, ¿no? Entonces, a pesar de que las personas van a seguir sometidas al patriarca, se van a empezar a crear esferas, digamos, de autonomía individual y se van a empezar a reconocer derechos individuales, derechos como personas. Y este es un cambio realmente decisivo, es el cambio más importante de todos. Y justamente por eso les he mandado a leer para el control de lectura este fragmento de esta novela que me gusta mucho, de Soseki, que es mi escritor favorito de esta época en Japón, porque refleja muy bien los cambios culturales que hubo en esta época y además, no sé, parece un poco Charles Dickens, apartado de Japón de la época. Bueno, este fragmento lo voy a leer en voz alta. Cuando la familia estaba representada por el padre, el distrito por el magistrado y la provincia por el señor feudal, los que no ostentaban esos cargos carecían de personalidad alguna, es decir, personalidad jurídica, no tenían derechos. Suponiendo que excepcionalmente la tuvieran, era algo tan inapropiado para su posición social que nunca se les reconocía. De pronto las normas cambiamos y todos descubrimos que estábamos dotados de personalidad, que cada uno podía optar a una recién descubierta individualidad. Esto no era obvio, o sea, la noción de individuo, deben notar que no ha existido en todas las culturas, no ha existido en todas las épocas, y trasplantada, digamos, a una sociedad donde parece que no había muchos rastros de individualidad en el derecho, fue un cambio muy fuerte. Y estas reflexiones, por si acaso, no las dice el gato, que también piensa, y se leen sus monólogos y todo, sino los amigos del maestro de escuela, que es propietario de este gato. Bueno, pero la cosa no se detuvo ahí. Ya en el periodo Meiji se habían hecho reformas muy importantes, como reconocer al individuo jurídicamente, pero después de que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y bueno, después de un par de bombas atómicas, ¿no? Y bombardeos, se sube a un portaaviones norteamericano, el ministro de Relaciones japonés, y firma frente a este almirante gringo que se rinde incondicionalmente, y Japón es ocupado por 7 años por los Estados Unidos militarmente. Va a haber cambios muy fuertes. De hecho, se va a adoptar una nueva constitución, que podemos ver aquí al emperador. Bueno, los occidentales lo conocieron como Hirohito, pero en realidad su nombre honorífico era Showa, y llamar al emperador Hirohito también podía ser preso, ¿no? Por tener esa insolencia, eso era solo para los patas. Bueno, el emperador Showa o Hirohito, como quieran llamarlo, firma esta constitución en el 47, que va a traer cambios muy importantes, porque se va a adoptar definitivamente la monarquía constitucional. O sea, si bien el emperador nunca tuvo poder efectivo, los que mandaban eran sus ministros y los militares, la gente creía que tenía poder absoluto y jurídicamente tenía poder absoluto, después no va a tener ningún derecho. El emperador de Japón va a tener la misma autoridad que el rey de España. Se va además a declarar la separación entre iglesia y Estado, porque había una especie de iglesia nacional shintoísta, y esto va a ser para que se deje de rendir culto al emperador como un dios. Va a empezar a ser el primer ciudadano y no el tatara nieto de la diosa Sol, se lo consideraba. Se va a eliminar el sistema de castas, que todavía en el periodo Meiji se conservó algo de eso, se conservó una porción de la nobleza, unas 1000 familias aristocráticas, y se les dio una serie de privilegios, y se va a cambiar el modelo militarista de sociedad que hubo, ¿no? Fue una sociedad muy militarizada Japón en el periodo Meiji y hasta la Segunda Guerra Mundial. Se va a eliminar el servicio militar, se va a reducir el ejército, y va a haber además, estos cambios van a ir acompañados de una recepción del derecho anglosajón, del common law,
sobre todo en el campo del derecho público. Hoy en día el derecho administrativo japonés, el derecho administrativo, procesal penal, constitucional, se parece más al norteamericano, a pesar de que los jueces legislan menos desde el banquillo, ¿no? Porque temas de tradicionalismo ahí. Pero de todas maneras la tradición jurídica romano-germánica va a seguir siendo hasta la fecha la influencia dominante. Y bueno, ¿cuáles son los cambios más importantes en el Código Civil que van a venir con la ocupación norteamericana y la posguerra? Que la verdad que, a diferencia de las reformas que se hicieron en la época Meiji, estas básicamente llegaron los gringos con una pistola y les dijeron, mira, aprueba esta constitución, ¿no? Y cambia tus leyes, o ya verás, ¿no? Pero bueno, se cambiaron. Se va a reformar el Código Civil, no se va a adoptar un nuevo Código Civil, pero se van a cambiar las disposiciones, digamos, más tradicionalistas. La familia va a dejar de ser sujeto de derecho, o sea, toda la figura del clan que les he mencionado va a dejar de existir. Ahora no solo se va a reconocer al individuo como sujeto de derecho, sino solo el individuo va a ser sujeto de derecho. Y el jefe del clan no va a tener ninguna autoridad sobre sus integrantes, excepto la patria potestad de los padres sobre los hijos menores. Y por tanto, el derecho privado va a regular solamente relaciones entre privados, entre individuos y personas jurídicas, como empresas y asociaciones. Y el otro cambio importante va a ser la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, y el derecho al voto a las mujeres. O sea, desde el 47, formalmente los hombres y las mujeres van a ser iguales. Japón sigue siendo una sociedad muy sexista y de facto no hay igualdad material, más sexista que la peruana probablemente, pero les dieron el derecho al voto antes y de hecho el Perú no le dio igualdad ante la ley a las mujeres hasta el 79. No hubo ningún general MacArthur que viniera a pedírnoslo tampoco, ¿no? Entonces nos tomamos más nuestro tiempo. Bueno. Ha habido cambios entonces muy importantes después de estos dos procesos, las reformas Meiji y la posguerra, pero de todas maneras hay algunos remanentes tradicionales, confucianos en el derecho japonés. Para mí el más interesante es la figura del koseki, que es el registro civil, porque a pesar de que la casa ya no es sujeto de derecho el IE, sigue teniendo importancia para temas registrales. ¿Por qué? Porque en Japón, a diferencia de los países occidentales, el registro civil no es de una persona. Tú no te inscribes como una persona en los registros civiles, sino que se inscribe a la familia. Claro, ya no es el clan, ahora es la familia nuclear, son los padres y los hijos. Pero no te inscribes como individuo, sino te inscribes a ti y a tus padres. Y además, cada IE, cada hogar, debe tener una cabeza de familia. Y a pesar de que las mujeres pueden ser cabeza de familia, no está prohibido, normalmente solo pasa cuando son madres solteras. Y bueno, un poco a la norteamericana también, todos llevan el apellido del cabeza de familia. Y un tema muy interesante y muy sensible y muy polémico es que el koseki registra cambios en el estado civil de sus integrantes. Si se casan, si se divorcian, si conviven. Y este tema es muy cuestionado en el mismo Japón hoy en día, porque se considera que atenta contra el derecho a la intimidad, que se pueda saber, digamos, los cambios en tu estado civil, y que perpetúa además de alguna manera el patriarcado y el sexismo. Y bueno, de hecho en Corea tenían algo muy parecido al koseki y lo declararon inconstitucional en 2006, la Corte Suprema. En Japón también ha habido un par de acciones de inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema no ha querido cambiarlo, ¿no? Hay una cierta resistencia a esos cambios. Pero de todos modos se han hecho reformas al koseki. O sea, antes tú podías pedir el registro civil de alguien por quítame estas pajas, por ejemplo, para una entrevista de trabajo. Y ahora ya no, o sea, solo se permite que terceros accedan a tu registro para temas como, por ejemplo, para gestionar una herencia, temas de ese tipo, muy puntuales, muy acotados. Pero igual es discutible. Y bueno, llegamos a la conclusión del estudio de casos sobre Japón. No se puede negar que el derecho japonés ha atravesado transformaciones muy profundas en los últimos 150 años y que estas transformaciones no se han dado en el aire, sino que han reflejado transformaciones estructurales más amplias en la cultura, la sociedad, la economía, y que a consecuencia de estas reformas jurídicas
el derecho nipón ha salido de la tradición, digamos, sino-confuciana y entrado formalmente a la tradición romano-germánica. Pese a estos cambios, esto no quita que las transformaciones que ocurrieron desde el periodo Meiji hayan sido uniformes y no hayan tenido contradicciones. En general, lo que ha habido en Japón ha sido una occidentalización creciente de la esfera pública, pero más resistencia al cambio en la esfera privada. Esto, por ejemplo, se veía hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, muy rápido los hombres, al menos en la calle, empezaron a vestir terno y corbata y todo, y las mujeres siguieron vistiendo kimono. Y esto era, digamos, porque la mayoría de las mujeres no trabajaban y no se educaban. Entonces, la esfera pública, la esfera de la política, del trabajo, de la educación, era occidental y la esfera privada tradicional. Y esto se ve también, ¿no?, en el derecho civil. Se adoptan leyes muy modernas sobre contratos, pero se trata de mantener esta figura del clan. En todo caso, se tenga la opinión que se tenga de este proceso contradictorio de asimilación de instituciones jurídicas occidentales y subsistencia en lo tradicional, en ámbitos como el derecho de familia, no se puede negar que Japón ha tenido una asimilación creativa al derecho occidental y en términos sentados por los legisladores nipones. O sea, no ha sido un calco y copia, no han cogido tal ley y la han copiado, sino que ha habido ajustes y se han ido modificando en el tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del caso de China, que es un caso muy interesante porque es una sociedad, digamos, que asimiló primero el derecho occidental, después lo suprimió durante la Revolución Cultural y el maoísmo, y después lo ha vuelto a asimilar. O sea, es una cosa en realidad un poco alocada. Vamos a ver cómo ocurrió este proceso. Bueno, la asimilación del derecho occidental en China también se inicia en el siglo XIX. Va a tomar un poco más de tiempo que en Japón. Y va a tener más altibajos. El inicio... Bueno, pero antes de esto, ¿qué les parece si vemos el tráiler del Último Emperador? ¿No? Que yo les recomiendo que la vean. Es una película que un poco te relata los cambios sociales e históricos que hubo en China en esta época. I have decided that you will be the new lord of 10,000 years. You will be the son of heaven. At the age of 3, he ascended to the dragon throne. As a boy, he was the absolute ruler of Imperial China. Stop! The Emperor will walk. His life filled with sights and sounds no other human being on Earth could experience. I think the Emperor is the loneliest boy on Earth. I want a modern wife, Johnston, who speaks English and French, and who can dance the quick step. As a man, he became its captive. I do not want to escape anymore. I want to rule. A victim of its violent history. I stop! I am accused of being a traitor, a collaborator, and a counter-revolutionary. It is not an accusation! A prisoner of his own power. Do you think a man can become emperor again? Yes. The Japanese, they are getting closer to him every day. He was Pu Yi, Lord of 10,000 years. 10,000 years! The last emperor. Bernardo Bertolucci's
The Last Emperor. Bueno, fue una época, digamos, de cambios muy profundos. De hecho, el último emperador, bueno, empezó como emperador y terminó como jardinero de su propio palacio durante la Revolución Cultural. Si ustedes ven la película, verán el proceso que acabó así. Y bueno, ¿cómo empezaron todos estos cambios, ¿no? Con esta tradición tan sólida y milenaria? Bueno, todo arranca con las guerras del opio, que fueron dos guerras entre China e Inglaterra y también Francia en el siglo XIX, que fueron unas guerras un poco subidas de tono porque tuvieron que ver con tráfico de drogas. O sea, los ingleses querían venderle opio a los chinos y los chinos no querían. Para esto la droga no estaba tan estigmatizada en Occidente como ahora. O sea, había publicidad de opio, morfina, heroína, coca ahí en los periódicos. En el siglo XX ya se prohibió, ¿no? Pero se veía que era un muy buen negocio. Los ingleses, los chinos se ponían muy puritanos en el tema, ¿no? Guerra contra las drogas y todo. Y bueno, los ingleses querían vender su opio a la India. Así que bueno, arman una guerra y obligan a China a abrirse, que había estado también muy cerrada. No tanto como Japón, pero bastante cerrada. Y bueno, les imponen una serie de condiciones. Le tienen que entregar Hong Kong a los británicos, ceder la soberanía a distintas potencias sobre enclaves, sobre distintos puertos como Shanghái, ¿no? Algunas ciudades, barrios de ciudades, legalizar el comercio de opio y apertura al comercio internacional, primero en algunos puertos y después en toda China. Y bueno, lo más relevante es que estos tratados, que también los llaman tratados desiguales, y ahí viene el término, es que al igual que en Japón van a crear una jurisdicción extraterritorial. Es decir, que fuera de que los occidentales van a hacerse con colonias en China, como Hong Kong, parte de Shanghái y otras ciudades menos grandes, o partes de ciudades, no sé, como que el Perú le entregue San Isidro a Estados Unidos, Miraflores a Francia, Surco a China, ¿no? Algo así hicieron, les entregaron distritos. Bueno, los occidentales van a pedir que en cualquier lugar de China donde estén, se les apliquen sus leyes y sean juzgados por sus autoridades consulares, y no por las chinas. Y bueno, entonces los chinos se van a preguntar qué hay de tan malo con nuestras leyes, ¿no? Que hacen guerras y nos obligan a firmar tratados para que no las apliquen. Y además China va a tener que relacionarse más con el resto del mundo. Si bien no había estado tan aislada como Japón, nunca había condenado a muerte a los cristianos o a los extranjeros, estaban tan convencidos de que su cultura era lo máximo, que veían a todos los demás como unos bárbaros, ¿no? Y bueno, de nuevo, ¿no? Empiezan a invadirlos, ganar las guerras, y empiezan a ver que quizás no era tan así. Entonces van a empezar a aprender de derecho internacional, de derecho occidental. Entonces se va a dar un proceso largo, más lento que en Japón, de empezar a captar de qué va el derecho occidental, ¿no? Y por qué valdría la pena asimilarlo. Se van a empezar a traducir textos del chino y se va a crear un poco antes que Japón, en realidad en 1862, la primera escuela de derecho, una academia llamada Tongwen-Yuan, que quiere decir en chino enseñanza combinada de cultura occidental y oriental, que después va a ser la Universidad de Pekín, que es la más prestigiosa de China y la más antigua. Se funda por 1900. Y bueno, aquí tenemos una clase en la Universidad de Pekín, ¿no? Tenemos un profesor occidental ahí dictándole a los chinos. No sé si sería de derecho o de inglés. Bueno, y bueno, se empieza a enseñar el derecho y se empiezan a traducir obras de derecho occidental, ¿no? Se empiezan a traducir códigos europeos, trabajos de doctrina jurídica, y la principal influencia, al igual que en Japón, va a ser la del derecho alemán. Y no va a ser raro, porque digamos, el referente que va a tener China en este proceso va a ser Japón, porque bueno, fue un poco más rápido la modernización, ¿no? Entonces, los japoneses habían traducido primero autores alemanes más que nada, y era más fácil para los chinos leer los ideogramas japoneses, que son los mismos que los chinos, y bueno, tienen, ¿no?, distintas escrituras, pero básicamente es la misma escritura,
y casi la mayoría de lo que traducían era alemán, entonces van a mirar también mucho a Alemania. Bueno, ya este proceso va a empezar a coger más vuelo a inicios del siglo XX. Van a empezar a aparecer algunas figuras reformistas, pensadores reformistas interesantes como Kang Youwei y Liang Qichao, que van a tratar de hacer una síntesis entre el confucianismo y el pensamiento liberal europeo, y los derechos del hombre, y los derechos individuales. Van a tratar de hacer una especie de cóctel raro de Confucio con Voltaire, digamos, ¿no? Y con Kant. Y van a empezar a ganar espacio y a proponer reformas, y se va a tener la idea de que China va a pasar a ser una monarquía constitucional, como está ocurriendo con Japón. Entonces se hacen reformas como, por ejemplo, se elimina el sistema de exámenes imperiales, que tenía 2000 años, y que 2000 años antes había sido lo máximo, porque era un sistema meritocrático de selección, no era que compraras su cargo ni que lo heredabas, pero que, digamos, ya para 1900, que te dieran un cargo público porque supieras mucho de la obra de Confucio, o pudieses escribir bonitos poemas, o tuvieses buena caligrafía, ya no eran los criterios más adecuados, ¿no? Entonces se adopta un sistema de exámenes más parecido al que se tiene para aspirar a cargos públicos hoy en día en Europa, que es el que hay en China. Se establece un sistema judicial, o sea, ya no cualquier funcionario va a impartir justicia, sino abogados, funcionarios especializados, y se empieza a debatir una constitución para China, ¿no? Y la adopción de un código civil, un código penal. Y bueno, ya había una moción en ciernes, pero a diferencia de Japón, la cosa es un poco menos lineal, ¿no? Un poco más agitada, más movida. Porque en 1911 va a estallar una revolución liberal, básicamente, que va a derrocar al último emperador, liderada por Sun Yat-sen, un personaje muy interesante, que era médico, además formado en medicina occidental en Hong Kong, era cristiano y había vivido en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenía ideas bastante avanzadas y va a liderar un movimiento para implantar una república en China, ¿no? Siguiendo más bien el modelo de la Revolución Francesa. Sin embargo, esto que podríamos denominar la Primera República China, que va a durar toda la primera mitad del siglo XX, la va a tener muy difícil, porque va a haber mucha inestabilidad política, guerras civiles, una invasión japonesa durante toda la Segunda Guerra Mundial, que mueren millones de chinos, hay caos, y va a ser muy difícil. Y además, con todo este caos, el gobierno no va a tener autoridad sobre la mayor parte del país. O sea, lo que va a ocurrir es que el gobierno va a controlar Pekín, Shanghái, Cantón y unas cuantas grandes ciudades, y después en el interior unos señores feudales, unos generales, ¿no? Señores de guerra, van a hacer lo que les da la gana. Pese a ello, pese a todos estos altibajos, se va a ir implantando un derecho de corte occidental en China. Se va a ir consolidando el proceso que se había iniciado en 1900. Se va a establecer un sistema judicial en los territorios que controla el gobierno. Se va a promulgar un código civil, un código penal, procesal civil y penal, que después van a ser derogados por Mao cuando toma el poder, pero se llegaron a legislar. Se crean facultades de derecho y empiezan a aparecer abogados, ¿no? Que ejercen la profesión en las grandes ciudades, y ya empieza a ocurrir un proceso similar al de Japón. Sin embargo, la implantación del derecho occidental nunca fue muy fuerte en la vida social, ¿no? Primero que nada porque el Estado chino era muy débil y no tenía autoridad efectiva en mucho del territorio, entonces no se aplicaban sus leyes. Y segundo porque, bueno, no había muchos abogados, el derecho occidental era una novedad, los pocos abogados que habían se dedicaban a hacer contratos con empresas extranjeras, ¿no? Cuestiones de derecho de empresa, y el derecho estaba muy divorciado de los usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, en China se prohibió la poligamia en los años 20, pero bueno, se siguió practicando hasta mucho después, ¿no? Porque, digamos, mucha gente ni se enteró de que estaba prohibida, ¿no? Entonces fue una cosa un poco precaria, ¿no? Ambiciosa, pero precaria, porque, digamos, había un contexto muy adverso. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Después de este proceso, digamos, de incipiente desarrollo del derecho occidental,
va a llegar la revolución comunista, la revolución maoísta, y de nuevo todo se va a poner patas arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, los comunistas que lidera chinos, que van a ser liderados por Mao Zedong en la guerra civil contra Chiang Kai-shek, que fue el sucesor de Sun Yat-sen en el gobierno de China, ¿no? El gobierno republicano, van a ganar a la guerra civil, apoyados por la Unión Soviética en el 49, y van a tener una idea muy diferente con respecto al derecho que confucianos liberales como Kang Youwei o revolucionarios como Sun Yat-sen. Porque ellos tienen, digamos, una visión más marxista, una visión que considera, como vimos en la clase anterior, de la tradición jurídica socialista, al sistema jurídico como un instrumento de dominación de clases y además una imposición del imperialismo occidental, y además todo este tema del Estado de Derecho como un obstáculo formalista para la implantación rápida del comunismo, ¿no? Entonces van a ver muy mal, ¿no? Todo el tema jurídico. Y bueno, lo primero que van a hacer es, como en otros países donde hubo revoluciones comunistas, es derogar todas las leyes vigentes, todos los códigos, y prohibir el ejercicio con fines de lucro de la abogacía, o sea, cerrar todos los estudios de abogados. Pero de todas maneras, como existía el concepto de la legalidad socialista en la Unión Soviética, y que había que conservar ciertas instituciones, ¿no? Mientras había la transición del comunismo, se decidió preservar el Ministerio de Justicia. Y por cierto, un dato muy interesante, porque digamos, se han dicho muchas cosas malas de Mao, ¿no? Y de su régimen, pero fue un feminista. La primera ministra mujer en China fue la ministra de Justicia, que ni bien tomó el poder, ¿no? Y bueno, eso es un tema interesante, ¿no? En general, en los países socialistas, muchas mujeres empezaron a dedicar a la abogacía y a la medicina. Y bueno, también se dejó a los abogados y abogadas trabajar como abogados de oficio, ¿no? Como trabajando en oficinas del Estado, como asesores legales. Pero a los pocos años de tomar el poder Mao, Mao y los comunistas chinos deciden pisar el acelerador, ¿no? O sea, acelerar la transición al comunismo. Entonces van a empezar una campaña contra el derecho, ya desde 1957. Y como parte de esta campaña contra el derecho, que también se llama campaña antiderechista, van a acusar a los abogados y a otros profesionales de formación occidental, ¿no? Y académicos de ser contrarrevolucionarios, burgueses, revisionistas, y van a despedir a a la mayoría de los abogados o meterlos presos. Y después, en este contexto, se va a abolir el Ministerio de Justicia y se va a cerrar la mayoría de las facultades de Derecho. Porque bueno, como vimos en la clase anterior, la idea es que la legalidad socialista era un tema provisional, que digamos con el paso al comunismo iba a ser necesario, y 10 años después de la revolución ya sentían que no necesitaban Ministerio de Justicia ni enseñar Derecho. Y ya en el 1966 llega la Revolución Cultural, que es, digamos, el clímax de la revolución maoísta en China, el punto culminante, donde ya llegó el comunismo, ¿no? Ya la utopía, van a cambiar el mundo. Se cierran todas las facultades de Derecho, de hecho se cierran todas las universidades por unos años, porque también se consideraba la educación superior como burguesa. Se derogaron, se disolvió el sistema judicial y se derogó casi todo el derecho escrito, ¿no? Y se decidió que, bueno, que no era necesario y que el ordenamiento revolucionario no tenía por qué estar escrito porque era de sentido común, y además se lo encomendaron muchas veces a los guardias rojos, que eran jovencitos y jovencitas de 16, 17 años o menos, que bueno, se dedicaban a impartir justicia según su leal saber y entender. Y aquí tenemos, por ejemplo, un juicio popular de la época, ¿no? Porque organizaban sus juicios populares. Un alto funcionario caído en desgracia, bueno, siendo condenado a una pena humillante, como pueden ver, por unos guardias rojos un poco inmaduros, en mi opinión. Pero bueno, ¿por qué llegó tan lejos esto en China? ¿Por qué esta campaña contra el derecho llegó tan lejos? Si en la Unión Soviética o en Cuba y en otros países donde hubo revoluciones comunistas siguió enseñándose derecho, siguió habiendo juzgados, abogados, códigos civiles, penales.
Yo considero que la principal razón fue porque el derecho occidental todavía tenía muy poco arraigo en la sociedad china y estaba muy divorciado, digamos, de la vida cotidiana, los usos y costumbres. Entonces, digamos que, claro, a pesar de que los revolucionarios hablaban de cambiar el mundo y de hacer tabula rasa, como eran chinos, sus referentes también eran mucho del derecho tradicional chino y la cultura tradicional. Y en la cultura tradicional china no se litigaba mucho. Entonces ellos promovían un poco volver a eso, ¿no? Que la gente no fuese a juicio, sino que mediase cada vez que tenía un conflicto, ¿no? Por un tema, bueno, no había propiedad, ¿no? Pero cualquier disputa que hubiese se llevase a comités, digamos, de dirigentes de una comunidad campesina, una cooperativa de trabajo, y que pudiesen resolver amistosamente sus conflictos, conversando, como en esta foto, ¿no? Iban acá donde el dirigente de la cooperativa local y él proponía una solución de equidad. Y la idea es que el derecho y los órganos judiciales solo se usaran para sancionar delitos graves. Y existía además, se creó un esquema de tribunales populares, donde estaban dirigentes de comunidades campesinas, dirigentes de cooperativas, que juzgaban las faltas y los delitos menores. Y los militantes del Partido Comunista tenían un sistema de control disciplinario separado, ¿no? O sea, el sistema de tribunales y juzgados y todo para juzgar faltas de los militantes se mantuvo durante la Revolución Cultural, ¿no? Pero ya nos dejó de regir para el resto de la población. Bueno, habiendo visto esto, vamos a ver finalmente cómo el derecho occidental regresó a China, ¿no? Cómo se decidió reconstruir el derecho, reconstruir el sistema jurídico que había sido tan atacado durante los años de Mao y sobre todo la Revolución Cultural. Este proceso empieza con la muerte de Mao en el 76 y va a ser emprendido por los propios dirigentes del Partido Comunista. Lo va a liderar Deng Xiaoping, que fue secretario general del Partido Comunista en los años 50 y después cayó en desgracia la Revolución Cultural porque no era lo bastante radical y lo bastante comunista. Pero digamos, él y otros dirigentes más moderados que Mao van a buscar moderar sus políticas y van a emprender a partir del 78 la llamada política de reforma y apertura. Van a promulgar una nueva constitución, ¿no? Donde se va a consagrar esto. La idea era que después de la Revolución Cultural, que había sido un caos, ¿no? Donde no se había caído el sistema educativo, las universidades, el sistema de justicia, la economía, ¿no? Todo era un desorden. Volver a ordenar la casa, ¿no? Volver a tener un cierto orden. Y además China se había peleado con medio mundo, porque primero Mao llegó al poder con el apoyo soviético, pero después se peleó con los soviéticos, les echó una patada, estaba peleado con los norteamericanos y prácticamente en un momento el único aliado que le quedaba a China era Albania, ¿no? Entonces, había que restablecer las relaciones internacionales. Justo en esa época Nixon viene a China, ¿no? El famoso viaje a China de Nixon, y se restablecen relaciones diplomáticas con Estados Unidos y China entra a la ONU. Y finalmente había que promover el desarrollo económico, porque China estaba realmente empobrecida después de, 100 años de guerras civiles, invasiones y los desórdenes de la Revolución Cultural. Entonces, la mayoría de la gente era realmente miserable, vivían en la miseria. Entonces, la idea es que había que sacar a China de su pobreza y había que reincorporar el capitalismo y desarrollar una economía capitalista y atraer la inversión extranjera. Porque como dijo Deng Xiaoping, lo importante no es de qué color sea el gato, sino que case ratones. O no se come el comunismo. Para estos fines, digamos, de ordenamiento y desarrollo económico, resultaba indispensable reconstruir el sistema jurídico y siguiendo los moldes occidentales, que son los más avanzados en este momento histórico. Entonces, desde el 78, con la reforma de apertura, se van a tomar una serie de medidas que justamente conducen a reconstruir el sistema jurídico. Se va a restablecer el sistema judicial en el 78, el Ministerio de Justicia, se van a reabrir las facultades de Derecho, se va a mandar a estudiantes a estudiar al extranjero Derecho y se van a ir aprobando una serie de códigos, ¿no? Como el Código Penal, la Ley de Procedimiento Administrativo, el Código Procesal Civil, a pesar de que a la fecha siguen debatiendo un Código Civil para China.
pero digamos que es un derecho básicamente romano-germánico con elementos socialistas, ¿no? Ciertos remanentes del derecho soviético. Bueno, y finalmente vamos a hablar de cómo se ejerce la abogacía en la China de hoy. En el marco de estas reformas, en 1980 se vuelve a autorizar el ejercicio de la abogacía en China, pero solo se va a permitir que se ejerza como funcionarios públicos. Pero después lo van a ir liberalizando, van a dejar que se creen cooperativas de abogados, y ya para el 92 se permite crear estudios de abogados y que lucren como quieran. Y también se va a permitir que estudios de abogados extranjeros instalen sucursales en China, pero no pueden litigar, solo pueden dar asesoría jurídica. Y bueno, la profesión va a crecer mucho, ¿no? Se va a pasar de unos cuantos cientos de abogados hace 40 años a más de 100.000. A pesar de que, bueno, en Perú hay 100.000 abogados y tiene 40 veces menos población que el Perú, así que tampoco es tanto. Pero comparado a lo de antes, considerando además que cuando llegó Mao al poder creo que solo había 2.000 abogados en China. Y bueno, el área que probablemente ha sido más atractiva de la abogacía, no sé si la que más se practica, pero la más charm en China ha sido el derecho de empresa. Este es un área interesante porque ha sido muy influenciado por los procesos de globalización. ¿Por qué? Porque cuando en los años 90, digamos, se vuelven a permitir los estudios de abogados, este campo va a ser dominado por estudios de abogados extranjeros, que van a mandar a abogados extranjeros europeos, norteamericanos, y a unos cuantos, y a chinos, digamos, graduados de universidades norteamericanas, y ellos son los que van a tener el know-how. Pero en los últimos años, los estudios de abogados locales van a empezar a contratar a abogados chinos y abogadas chinas que habían sacado títulos de universidades gringas, y que incluso estaban colegiados, el Colegio de Abogados de Nueva York, de California, y trabajaban en estudios extranjeros, y los van a empezar a usar, digamos, para trabajar en esto. Entonces, se ha producido, digamos, un proceso de indigenización, localización del derecho de empresa, ¿no? Digamos que empezó siendo un tema de gringos, pero se ha ido volviendo algo más adaptado, digamos, al mundo de los abogados chinos. Pero en China realmente los abogados y abogadas siguen teniendo obstáculos porque no tienen el ejercicio profesional, excepto en el derecho penal. Se permite que gente que no es abogada, que no tenga el título de abogado, ejerza la profesión, ¿no? Existen, por ejemplo, gente que hace servicios jurídicos básicos, que son los que atienden en barrios populares y zonas rurales, y consultores legales, que es gente que sabe de derecho y litiga, y que no tiene título de abogado, pero tiene muchos contactos con jueces y funcionarios. Normalmente son también exfuncionarios que trabajan así por debajo. Y a raíz de todo esto, digamos, los servicios de los abogados profesionales siguen siendo innecesarios para la mayoría de la población china. Y además, las relaciones sociales, llamadas guanxi en chino, de los abogados con los jueces y las autoridades, sobre todo porque en China hay un sistema de partido único, digamos, influencian mucho las condiciones en que desempeñan sus actividades, ¿no? Si les dan buenos casos, si ganan los juicios, si los contratan. No crean que eso es solo en China, ¿no? Aquí también pesa mucho la vara, ¿no? Pero ahí digamos que de alguna manera está como que más institucionalizado. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir que pese al trasplante de legislación occidental y un desarrollo muy rápido de la abogacía, la práctica del derecho en China se ha adaptado a las características chinas. Y además hay una persistencia de aspectos de la cultura tradicional, ¿no? Que no promueve, por ejemplo, el litigio, o sea, a la gente no le gusta litigar en China, que se suman a un régimen político de partido único, ¿no? Y entonces, muchos de los supuestos que nosotros tenemos de la abogacía son propios de democracias liberales, ¿no? Con diversidad de partidos políticos, elecciones, derechos fundamentales, ¿no? Que como que no es el caso en China, ¿no? Entonces, esos patrones no se ajustan tan bien a temas como el debido proceso y todo eso, las relaciones con el Estado. Entonces, para ver la realidad del derecho chino, no solo debemos ver lo que está en sus leyes, en sus códigos, sino, y esto se aplica para el derecho de otros países, cuando se ejerce el derecho comparado, comprender el ambiente en que este derecho se ha ido desarrollando a lo largo de un proceso histórico, que en el caso de China es más bien propio. Y bueno, podemos concluir que tanto en el caso de China como de Japón, si bien
han asimilado el derecho occidental, ¿no? Y han pasado de una tradición jurídica confuciana a una más romano-germánica, no ha sido un calco y copia del derecho extranjero, sino de alguna manera una creación heroica de sus legisladores y abogados.